En la sierra de Mixtepec hay una regla que los cazadores aprenden a veces a la mala. El monte te da, pero también te quita. Y allá por los 80s, allá por el rumbo de San Juan, en el estado de Oaxaca, se decía que los viejos repetían mucho, que la sierra a veces se cobra. No decían cómo ni cuándo, solo lo decían. Relatos Sarlov. Una madrugada de viernes, salieron 5 hombres a caballo. 4 eran buenos para tirar, algunos conocidos en la zona. El otro era un guía, un flaco moreno, al que le decían el biche. No hablaba mucho, pero conocía cada vereda, cada arroyo, cada lugar donde el venado de cola blanca solía comer. Ya se venía rumorando que el venado no se miraba igual que antes. Y no era que no hubiera, pero ya no era fácil toparlo. Decían que había que caminar más, meterse donde ya casi nadie se metía. Eso hicieron ellos. Se fueron adentro. Fácil, 18 o tal vez 25 kilómetros entre pino y encino. Puro cerro, puro subir y bajar. El primer día de la caza fue buena. Demasiado buena para hacer lo que se decía del monte. Antes de que cayera la tarde, ya habían tumbado 2 venados. Buenos animales, pesados, de los que sí valía la pena cargar. El biche fue el primero en decirlo. Dijo con 2 está bien, que ya con eso era suficiente, que había que pensar en el regreso, el peso, en el camino, y que el monte ese día ya había dado. Pero los otros no pensaban igual. Cada quien quería el suyo. Decían que para eso habían pagado, que no iban a regresar con 2 nada más. Querían 4, 1 para cada uno. Uno de ellos, el que le decían el leño, fue el que empezó a picar más. Ese hombre tenía fama de problemático. Si algo no salía como él quería, buscaba cómo darle la vuelta hasta salirse con la suya. Le dijo al biche que no se hiciera, que todavía era luego, que para eso se le había contratado por más días. El biche no se enganchó, nomás lo miró un momento y volvió a decir que a veces se necesitan 3 días para tumbar uno solo, y que cuando el monte te da 2 en el primer día, no es buena idea pedirle más, que eso no siempre sale bien. El leño se rió. Dijo que esos eran cuentos para asustar gente, que el cerro no piensa, que el cerro no siente, que lo único que hay arriba son animales y el que tenga mejor puntería se los lleva. Los otros no dijeron mucho, pero tampoco apoyaron al guía. El dinero ya estaba dado y traían ganas de más. Querían 1 para cada quien. El biche entonces les advirtió algo más serio. Les dijo que no fueran codiciosos, que cuando la tierra se siente apretada responde. No de la forma que la gente cree. No son cosas que se vean así nada más, que a veces las cosas se enredan, que confunden los caminos, haciendo que uno ya no piense claro. Nadie le contestó, pero el ambiente se puso tenso. El leño fue el que cerró la discusión. Dijo que al día siguiente seguirían buscando, que todavía quedaba mucho terreno por revisar, que si el venado estaba escaso, como decían, entonces más razón para aprovechar cuando apareciera. El biche ya no discutió. Y esa noche, mientras acomodaban los venados y preparaban el campamento, el guía volvió a decir en voz baja que 2 eran lo justo. Pero ya de noche prendieron la fogata. El frío bajó rápido. Amarraron bien los caballos y revisaron las cargas y pusieron café. Comieron algo. Después los 5 se sentaron alrededor del fuego, cada quien con su taza.
El leño decía que el monte no le asustaba y que eso de que la sierra se cobraba eran puras palabras para espantar a los que venían aquí. El biche tomó café en silencio. Después dijo algo sin levantar mucho la voz. Les dijo que no era miedo, que solo era respeto. El leño volvió a burlarse y dijo que al día siguiente saldrían más temprano y que esta vez no iban a regresar hasta ver 4 animales en los caballos. Esa noche, cuando por fin quedaron dormidos, los caballos empezaron a ponerse inquietos. No relinchaban, pero jalaban las riendas y raspaban la tierra como si algo los tuviera nerviosos. El biche abrió los ojos y se quedó mirando hacia el monte, como si alcanzara a distinguir algo entre los troncos. Luego bajó la vista y se acomodó del otro lado, dándole la espalda a la oscuridad, como si no quisiera seguir viendo. No despertó a nadie, y los otros estaban rendidos y no lo notaron. Al amanecer, cuando fueron a revisar las cargas, uno de los venados ya no estaba. No había huellas alrededor, ni de animal ni de personas. La tierra seguía igual que la noche anterior. Solo se quedaron callados un momento. El biche fue el primero en hablar. Dijo que eso se lo había llevado algo. Pero que lo raro no era eso. Lo raro era que no había rastro. Luego agregó: no les voy a hablar de leyendas, pero ¿por qué no piensan un poco? Díganme si esto no se les hace extraño. El leño ahí explotó, se le fue encima, lo tomó de la camisa y lo jaló con fuerza. Le dijo que dejara de inventar cosas, que seguro había sido él, que quería irse, por eso estaba armando todo eso, que a lo mejor había agarrado a aquel animal y lo había escondido para meterles miedo, que ya le había pagado y que tenía que hacer su trabajo. Los otros intentaron calmarlo, pero el leño estaba encendido. El biche no forcejeó, y cuando por fin lo soltaron, se acomodó la camisa despacio y dijo algo que dejó a todos incómodos. Les dijo que les daría 3 animales, los que faltaban, y que después se irían de ahí. Ese era el trato. El leño aceptó sin pensarlo mucho, creyendo que era orgullo o terquedad, pero el biche no lo dijo enojado. La verdad, él tenía miedo de algo, pero no se los dijo, porque la cosa ya estaba muy caliente. Por la tarde, ya casi de noche, no tenían 3 venados más. Tenían 7. Donde antes no había rastro, ahora parecía que los animales se cruzaban solos frente a ellos. Tiro tras tiro, como si el monte se los hubiera dado. Cuando los juntaron todos, el biche los miró un largo rato. Les dijo que ya con eso estaba de sobra. El leño y los otros soltaron riéndose. Decían que ahora sí valía la pena el viaje, que de qué se había preocupado tanto, que el monte no se cobra nada, que lo único que se necesitaba era puntería y ganas. El biche no les respondió, pero él se hincó. Agarró tierra con las manos y la frotó entre los dedos y rezó algo. Nada más movía los labios, no se le entendió. Uno de ellos le preguntó qué estaba haciendo, pero él no le contestó, y cuando se levantó, dijo que los caballos no iban a poder con todo, que limpiaran los animales, que prepararan la carga, y que solo se llevarían lo que realmente podían mover sin reventar a las bestias. Lo demás habría que dejarlo. Esa noche se quedaron ahí, y por la mañana, apenas que hubiera luz, se iban a ir. El leño quiso decir algo, pero al final no dijo nada, porque aún seguía riéndose. Pero algo ya no se sentía igual. 7 venados en un lugar donde decían que casi no había. 7 menos en 2 días. Esa noche, frente a la fogata,
sacaron una botella. No era de agua, y el ambiente se aflojó. Las risas empezaron a salir más fáciles, la voz más alta, las bromas más pesadas. Hablaban de los tiros, de quién había tenido mejor ojo, de cuál de los 7 venados era el más grande. El leño estaba crecido y decía que el monte no tenía nada de especial, que lo único que hacía falta era decisión mientras veía al biche. El fuego tronaba y los caballos estaban amarrados un poco más atrás, y la carne ya limpia colgaba acomodada, y todo parecía normal. Pero entonces, el aire cambió de dirección, sin aviso. El humo dejó de irse hacia un lado y empezó a regresarles directo a la cara. Uno movió la mano pensando que era una corriente pasajera, pero no. El ambiente se puso pesado, como si el frío bajara de golpe. La neblina empezó a meterse entre los troncos, primero ligero y luego más cerrada, cubriendo el suelo y subiendo despacio. Todos se quedaron callados, todos dejaron de reír, casi al mismo tiempo. Fue cuando se escucharon unos cascos. Sobre la tierra no se oía resoplar algún animal, no se oía ramaje romperse, solo los cascos avanzando con calma. Los 5 quedaron quietos, y el sonido parecía rodearlos. A veces parecía cambiar de lugar, pero se acercaba. El biche empezó a sudar. No era un nerviosismo ligero, era un sudor frío que le corría por la sien. Uno ya tenía el rifle en la mano, apuntando hacia donde creía podía salir algún animal. Pero los cascos siguieron un segundo más y luego se detuvieron tan seco que el silencio se volvió más pesado que el ruido. Nadie disparó y tampoco nadie se movió. La niebla empezó a aflojar como si alguien la jalara hacia atrás y el aire volvió a sentirse normal. Los caballos dejaron de inquietarse. Todo quedó como si nada hubiera pasado. Pero el biche seguía sudando, respirando más rápido. Uno le dijo en medio de alguna burla que sí que tenía, que parecía haber visto algo. Y no alcanzó a terminar la frase cuando lo vieron salir entre los árboles. Era un anciano jalando una mula. Caminaba derecho hacia ellos, sin mucha prisa, sin dudar del camino. No parecía sorprendido por los que encontró ahí, a esos hombres armados. Se acercó lo suficiente para que el fuego le alumbrara la cara. Era un viejo, era muy viejo, a lo mejor más de 70 años, con los ojos muy claros. La mirada estaba sobre los 7 venados acomodados en los caballos, uno por uno, como si los contara. Otra vez nadie dijo nada, y los rifles seguían levantados, pero nadie sabía si apuntarle o esperar. El anciano llegó hasta la orilla del fuego, soltó la cuerda de la mula y se sentó despacio. Estiró las manos hacia el calor, como si fuera uno de ellos. No pidió permiso, no dio explicación. Solo se acomodó. El leño asombrado le preguntó que si de dónde había salido y qué hacía tan adentro a esas horas. El viejo lo miró muy tranquilo. Luego volvió a ver a los animales y les dijo a todos que hacía frío. Después guardó silencio. Ninguno de los 5 sabía explicar por qué bajaron sus rifles, ni por qué ninguno se atrevió a decir que se fuera. El fuego seguía tronando, pero ya nadie tenía ganas de reír. El viejo miró a los animales un buen rato antes de hablar. Luego les dijo, sin cambiar el tono, que si no se les hacía mucho, tanto venado, para tan poca gente. Nadie respondió al instante, pero el leño empezó a contestarle,
como siempre. Dijo que a eso venían, que no habían subido hasta ahí para pasear. Y enseguida agregó con esa forma suya de platicar, que si acaso él era el dueño del cerro o qué, que por qué preguntaba tanto, que si qué le importaba. El anciano negó con la cabeza y dijo que no, que para qué quería tantas tierras, eran demasiadas para un solo hombre, que eso no era de nadie y al mismo tiempo era de todos, que uno pasa, aprovecha lo que necesita y se va. Pero había algo que quedaba muy claro: ahí se come lo justo, no se mata nomás por matar. El leño se movió incómodo y dijo que cada quien hacía lo que podía, que si el monte daba era porque podía dar. Luego dijo, ya más directo, que si por casualidad él no tenía nada que ver con un venado que se les había desaparecido la noche anterior, que se hizo humo sin dejar rastro. El viejo lo miró fijo y le dijo que no, que para qué iba a querer un venado ajeno. Le dijo al leño que se notaba que él era medio problemático, que traía mucha prisa por demostrar algo. Y eso fue suficiente para que el leño se parara de golpe. Levantó el rifle y le apuntó sin titubear. Le preguntó que si se estaba burlando, que midiera sus palabras. Los otros no intervinieron, pero tampoco bajaron las armas. El viejo se levantó con la calma del mundo, se sacudió el pantalón y dijo que veía que no era bienvenido ahí. Hizo una pausa y luego dijo que ellos tampoco eran bienvenidos. Luego se dio la vuelta y, sin dejar de caminar, le dijo que si él se sentía tan gallo, que disparara. El leño sostuvo el rifle apuntándole a la espalda. Tenía el dedo en el gatillo. Respiraba fuerte, pero no jaló. Solo lo siguió con la mirada, mientras el anciano tomaba la rienda de la mula y se internaba entre los árboles. No volteó atrás, no lo hizo, y la neblina empezó a cerrarse otra vez, alrededor de su figura, hasta que simplemente dejó de verse. No se escucharon cascos alejándose, no se oyó romper ramas. Fue como si la oscuridad se lo hubiera tragado. El leño bajó el rifle primero, sin decir nada. Cuando el viejo se fue, el fuego seguía ahí, pero ya no calentaba igual. El leño fue el primero en romper el silencio. Volvió a ver al biche y le preguntó si conocía a ese viejo, que si ese era de por ahí, que por qué se había metido hasta donde estaban ellos. El biche no respondió de inmediato. Miraba hacia la oscuridad, como esperando volver a ver algo. Luego dijo sin rodeos que él se iba, que si querían quedarse, que se quedaran, que ahí estaba el dinero que le habían pagado. Sacó el fajo y se los aventó, pero que si querían volver a ver a los suyos, que levantaran las cosas y se fueran de una vez. El leño soltó una risa, le dijo que eran 5 hombres armados, que no tenían por qué salir huyendo como si fueran muchachas asustadas, que el viejo era solo eso, un viejo. Pero aquel hombre, aunque trataba de sonar firme, se le notaba otra cosa en la cara. No era rabia solamente, era algo más apretado en la mirada. El biche repitió que ya había dicho lo que tenía que decir, que el dinero estaba ahí, y que él se iba a ir con o sin ellos, y que lo tenían que pensar rápido. Los otros 3 no discutieron mucho. Miraban hacia donde se había ido el anciano, y luego a los venados. La decisión ya no era si quedarse o no. La decisión era cómo irse, o cargar todo y reventar a los caballos, o dejaban parte del trabajo ahí mismo. El leño dijo que nada más se iban a llevar lo que aguantaran los caballos, y que lo demás se quedaba. Lo dijo rápido, como si temiera que algo pasara.
No esperaron más y empezaron a descolgar, a cortar lo que podían cargar entero. Ya nadie hablaba del viejo. Los caballos estaban inquietos, pero no se resistieron cuando los jalaron para salir. El biche fue el primero en montar y no miró hacia atrás. Los demás hicieron lo mismo. El leño fue el último en subir y echó una mirada rápida al claro donde habían estado. Salieron como los caballos pudieron, no al trote limpio, sino cuidando cada paso en la oscuridad, que todavía no terminaba de irse. Nadie quiso prender linternas. El monte estaba callado y solo se escuchaban las riendas, las respiraciones de los animales y el crujido del equipo mal acomodado. Ninguno lo dijo, pero todos sabían que ya no estaban cazando, que tal vez ellos eran la presa. El regreso no fue como la ida. No hablaban, y el sonido de los cascos ya no parecía normal. Cada golpe contra la tierra seca se escuchaba demasiado fuerte, como si alguien más caminara al mismo ritmo. El biche iba adelante, derecho y sin voltear, marcando el paso con seguridad. No apuraban demasiado a los caballos para no quebrarlos ahí. Los otros lo seguían en fila, atentos a cualquier ruido que no fuera el suyo. El monte estaba quieto, sin nada que distrajera. No había prueba de que algo lo siguiera, pero la sensación no se iba, y de vez en cuando alguien giraba la cabeza rápido, creyendo ver movimientos entre los pinos, pero solo eran sombras normales que esa noche parecían distintas. Las riendas crujían en las manos sudadas de ellos. Uno de los caballos resopló fuerte y todos apretaron el rifle sin darse cuenta. No pasaba nada, pero estaban muy nerviosos y llenos de miedo. El camino, que de día parecía claro, ahora se sentía más largo, como si las subidas no acabaran y las bajadas fueran más profundas. Hubo un momento en que juraron escuchar otra vez cascos detrás de ellos, lentos y marcando distancia. Ellos se detuvieron, pero el sonido también. Esperaron y nada. Solo su maldita respiración acelerada. Nadie quiso comprobar qué había ahí. El biche dijo que bajaran la voz y que no se pararan, que lo peor era quedarse quietos. Así siguieron. 5 horas que se sintieron el doble. La noche fue aflojando poco a poco hasta volverse gris. Y cuando por fin, entre los árboles alcanzaron a ver las primeras luces del pueblo a lo lejos, ninguno gritó ni celebró. Pero algo cambió en el cuerpo, porque el pecho dejó de sentirse apretado. Las manos soltaron un poco la presión sobre el rifle, y conforme avanzaban y las luces crecían, el aire se sentía distinto, más ligero, como si el peso que traían encima no fuera solo la carga de los caballos. Nadie volteó hacia atrás para despedirse del monte. Nadie quiso comprobar si algo se había quedado parado mirándolo salir de ahí. Solo siguieron hasta que los primeros perros del pueblo empezaron a ladrar y el sonido humano volvió a llenar el espacio. Ahí fue cuando entendieron que habían salido vivos, sin saber que solo lo sabían. Por fin entraron al pueblo, cuando el cielo ya estaba aclarando. Las camionetas seguían donde las habían dejado. Bajaron despacio de los caballos, con el cuerpo todavía tenso, como si no terminaran de confiar en que ya estaban en terreno conocido. El ruido de una puerta al cerrarse sonó exagerado. Uno soltó una risa, más por nervio que por otra cosa. El leño se acercó al biche mientras los demás empezaban a revisar la carga y le preguntó directo: «Dime de qué demonios estábamos huyendo». El biche lo miró cansado, con los ojos enrojecidos de no haber dormido, y le respondió que a veces
Es mejor no saber que te pisa los talones, que hay cosas que no se miran, pero caminan contigo igual. Sacó el dinero y se lo extendió, diciendo que lo tomara, que no lo quería. El leño negó con la cabeza y le dijo que se lo quedara, que había hecho su trabajo. El biche dudó un segundo y luego asintió, guardándolo sin contarlo. Le dijo: «Está bien, patrón. Pero le voy a decir una cosa, no me vuelva a buscar. Yo nunca vuelvo a subir otra vez ahí, a esos cerros, jamás. Y que Dios los cuide». No lo dijo en un tono dramático, lo dijo convencido. Entregaron los caballos, todavía de madrugada, sin hacer ruido de más. De los venados solo tomaron un poco cada quien. Era demasiada carne, y ninguno traía ganas de cargar con más de lo necesario. Lo demás lo dejaron y arreglaron todo para partir. No llevaban entusiasmo, no hubo celebraciones, ni historias infladas. Cada quien subió a su camioneta y tomó rumbo distinto, kilómetros de carretera en silencio, con la mente raspando lo mismo. Ya en sus casas, cuando por fin se acostaron, el cansancio no les ganó rápido. Cada vez que cerraban los ojos, volvían a escuchar esos cascos lentos, marcando paso detrás. Y aunque estaban lejos del monte, ninguno pudo quitarse la sensación de que algo había salido con ellos hasta el límite del pueblo y se había quedado mirando cómo entraban en él. Pasaron unas semanas y el tema casi no se tocaba. Cada quien siguió en lo suyo, trabajando, tratando de no darle vueltas a lo que pasó. Una tarde uno de los tres llegó a la casa del leño sin avisarle. Tocó la puerta varias veces, muy fuerte, y cuando el leño abrió, lo primero que notó fue la cara. No era de cansancio, se veía desencajado, con los ojos abiertos de más, como si no hubiera dormido bien en días. El leño le preguntó que si qué le pasaba y por qué traía esa cara. El hombre entró sin saludarlo casi, se quitó el sombrero y se quedó parado un momento antes de hablar. Dijo que había visto algo y que no sabía si contarlo o no. El leño le dijo que soltara lo que traía, que no anduviera rodeando. Entonces le contó que estaba en uno de sus corrales, revisando el ganado con sus empleados, cuando entre la gente alcanzó a ver un viejo parado más atrás, mirando sin hacer nada, que lo vio claro, que no estaba confundido. Era el mismo anciano que se le sentó en la fogata allá arriba en la sierra, con la misma cara y la misma calma. Él dijo que le había sostenido la mirada unos segundos y que el viejo no se movió. Luego volteó para decirle a uno de los muchachos que lo sacaran de ahí, y cuando volvió a mirar ya no estaba. Le preguntó a los empleados que si quién era el señor que andaba ahí, pero todos dijeron lo mismo, que no había ningún viejo con ellos, que solo estaban los de siempre. El leño soltó una risa y le dijo que todavía andaba con el susto encima, que eso era todo, que la mente juega trucos cuando uno se queda pensando demasiado en algo. El hombre le dijo al leño que si por qué estaba tan seguro de que no era el mismo. El leño le contestó que podía haber sido cualquiera, que los viejos se parecen mucho, pero cuando uno trae una idea metida, la termina viendo en todos lados. La cabeza traiciona. El otro bajó la mirada un momento y dijo que sí, que podría ser eso, que sí tenía sentido. Pero levantó la vista otra vez y agregó que cómo explicaba entonces que los otros dos también lo habían visto, que cada uno por su cuenta, en distintos días, en distintos lugares, que ninguno se había puesto de acuerdo y que todos
lo descubrieron igual. Ahí el leño ya no se rió. El leño se quedó callado más tiempo del que quiso admitir. El hombre se sentó sin quitarse el sombrero y le habló. Le dijo al leño que eso ya no era normal, que no era solo haber visto al viejo en el corral, que desde que bajaron de la sierra no dormía bien, que cada noche soñaba lo mismo, cascos caminando despacio alrededor de su casa, como si se dieran vueltas, buscando por dónde entrar, y que en el sueño intentaba asomarse por la ventana y no podía moverse, que no se veía nada, pero sabía que estaba ahí. Dijo que al principio pensó que era remordimiento o un susto atrasado, pero que ya llevaba varias noches, que eso no era casualidad. Él bajó más la voz y dijo: algunos creían que era brujería, que era algo del monte o algo peor, que él no sabía cómo llamarlo, pero que algo no se había quedado arriba. Contó que le platicó a uno de sus empleados lo que había visto y lo que había sentido, y que ese muchacho se puso muy serio cuando le dijo. Le contestó a ver si no bajó algo del cerro y lo trae pegado, patrón. Mire, esas cosas son malas. Por eso están allá en la sierra. Es raro que bajen, pero a veces bajan. Le dijo que él no era nadie para juzgarlo, ni para preguntar qué había pasado allá arriba, pero que mejor no se confiara, porque cuando el monte suelta algo, no siempre lo hace sin motivo. El hombre le siguió diciendo que el empleado le recomendó ir con la niña Antonia, que de niña ya no tenía nada, que así se le había quedado el apodo desde joven, pero que ya era una mujer grande, y ella sabía de esas cosas. Que era muy buena para limpiar, para rezar fuerte, para cortar lo que se pega. Y sí, patrón, ella cobra caro, eso sí. Que desde que se hizo famosa en varias partes, la gente llega de lejos a buscarla. Y que saca buen dinero con eso, pero cuando la cosa es seria, no se debe regatear, ¿no cree? Y que cuando 3 personas ven lo mismo, ya no es simple imaginación. Algo se trajeron del cerro, o algo decidió seguirlos. El leño le escuchó todo y le dijo desde cuándo crecen cuentos, que no se dejara llevar por lo que dice la gente cuando no entiende algo, que siempre ha habido historias en el pueblo y que si uno les presta atención termina viendo cosas donde no hay nada. El otro no se echó para atrás, le respondió que no se hiciera, que él sabía bien de qué se hablaba en esos lugares, que desde niños habían escuchado lo mismo, que no era algo nuevo, que siempre se ha dicho que la sierra no es cualquier cosa, que hay partes donde no conviene meterse más allá. El leño insistió en que las cosas ya no eran como antes, que la gente ahora inventa más de lo que vive, que todo tiene explicación. El hombre negó con la cabeza y le dijo que no, que las cosas no cambian, solo se esconden mejor, que se quedan donde no las encuentran, donde no las molesten, que ellos fueron más allá de donde se debe, que no fue solo cazar mucho, fue insistir cuando ya se les había dicho que pararan, que el viejo no apareció por casualidad y que 7 venados en un lugar donde casi no había, no era suerte, que algo les abrió el camino y luego se lo cerró. Le recordó cómo se sentía el regreso, cómo ninguno quiso voltear atrás, cómo el biche sudaba sin que hiciera calor. Le dijo que podía reírse todo lo que quisiera, pero en el fondo sabía que no era normal, que el problema no era aceptar que existiera algo, sino creer que uno puede entrar, tomar lo que quiera y salir como si nada. El leño no respondió nada. Al rato dijo: está bien, pero que antes
de andar buscando rezanderas, mejor fueran con el biche, que si alguien sabía algo, era él, y no lo dijo, que desde el principio estaba raro y que algo se guardó. El otro aceptó de inmediato y quedaron de ir esa misma tarde a su casa. Fueron hasta donde sabían que vivía, una casa sencilla a las orillas, donde siempre tenía los caballos amarrados. Pero cuando llegaron, la puerta estaba cerrada y el patio vacío. Tocaron varias veces, hasta que salió una vecina y les preguntó que si qué buscaban. Cuando dijeron el nombre del biche, la mujer se les quedó viendo un segundo antes de contestar. Les dijo que se había ido hacía días, que no avisó mucho, que solo recogió sus cosas, vendió lo poco que tenía y se fue con su mujer y sus hijos, que dijo ya no pensaba quedarse aquí. El leño preguntó que si a dónde se había ido. La mujer encogió los hombros y le dijo que no dejó dirección. Los dos hombres se quedaron callados frente a la casa vacía. De regreso, el compañero del leño dijo en voz baja que eso no le gustaba nada, que si el biche se fue sin despedirse de nadie, era porque algo sabía. El leño ya no quiso darle la razón, pero tampoco encontró cómo negarlo. Al día siguiente fueron los cuatro con Antonia. La casa estaba llena. Había un montón de gente esperando afuera, sentados en piedras o parados bajo el sol. Esperaron más de una hora hasta que los llamaron. Entraron a un cuarto chico con olor a algunas cosas raras. Antonia estaba sentada detrás de una mesa vieja. No sonrió ni preguntó cómo estaban. Solo los miró uno por uno. Ellos le contaron todo. La sensación de que algo los había seguido. Lo del biche que se fue sin avisar. Ella solo los escuchó y cuando terminaron se quedó callada unos segundos. Luego se levantó y caminó hacia unos cajones de madera en la esquina. Abrió uno y luego otro, hasta que sacó varias bolsas de tela negra, amarradas con hilo. Regresó y las dejó sobre la mesa y se sentó. Les dijo: pueden correr, pueden esconderse, pero los va a encontrar. El leño preguntó entonces: ¿para qué nos da esa maldita bolsa? Para que no les hagan nada a los suyos. El otro preguntó: ¿y a nosotros qué? Antonia lo miró fijo y dijo: a ustedes ya se metieron donde no debían. Eso no se borra, pero se puede contener tal vez, mientras las traigan con ustedes y no las abran. Lo que lo sigue no va a tocar a sus hijos, ni a sus mujeres, ni a nadie más que duerma bajo su techo. El leño tomó la bolsita. Le preguntó que si qué traía dentro. Les dijo: no necesitan saberlo, pero no la abran. Antes de que salieran, ella les agregó algo más. Si escuchan que los llaman en la noche desde afuera de su casa, no salgan, aunque sea la voz de alguien conocido. Ellos salieron y el murmullo de la gente les parecía lejano. Cada quien guardó su bolsa donde pudo. Nadie habló en el camino de regreso. Ahora ya no era sospecha. Era algo que, según Antonia, sabía exactamente dónde encontrarlos. El leño fue el primero en romper el silencio cuando venían. Dijo que era mejor estar juntos, que si algo los iba a buscar, más valía enfrentarlo de una vez, que tenían que arreglarlo antes de que empeoraran las cosas. Los otros no discutieron, y esa misma tarde mandó a su familia con uno de los otros tres. Cuando cayó la noche, ya estaban los cuatro solos en la finca del leño. Nadie tenía ganas de dormir, eso creo, porque cerca de la medianoche comenzaron los primeros aullidos. No eran de un perro común, eran largos y sostenidos. Uno empezaba al fondo del potrero y otro contestaba más cerca del monte.
Algunos vecinos después dijeron que también los escucharon esa madrugada, que no pudieron dormir, que los animales estaban inquietos, y cerca de las 4 de la mañana todo se quedó en silencio, como si alguien hubiera apagado un ruido que llevaba horas encendido. Al amanecer, nadie salió de la finca. Fue hasta más tarde que un trabajador que pasaba por el camino notó que la puerta estaba abierta. La casa estaba sola, pero escuchó el ruido de los caballos detrás. Allí estaban los 4. Estaban tiesos, con la cara marcada por algo que no era simple miedo. Las heridas, no hacía falta describirlas. Lo que más llamó la atención fue que en sus cuerpos estaban acomodados en los 4 caballos, uno en cada animal, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de montarlos y dejarlos listos mirando hacia el camino. No había huellas claras alrededor. Ese mismo día por la tarde, mientras la noticia corría por el pueblo, un anciano llegó a la casa de Antonia, jalando su mula. Caminaba despacio. Antonia salió al escucharlo, y delante de toda la gente que esperaba turno, aquel anciano habló. Le dijo: «¿Por qué no me detuviste, vieja?». Antonia lo miró sin miedo y le respondió que él sabía cómo terminaba cuando una bruja se metía con un nahual entre sus presas, que no fingiera ignorancia. Lo llamó viejo mañoso delante de todos. Le dijo: «¿No te bastó uno?». El anciano apretó la cuerda de la mula y le contestó que no le bastaba con uno, que uno era poco. Nadie de los que estaba ahí se movió. Antonia le dijo: «Está bien, lárgate para tu sierra, y me dio gusto verte». Esto no es lo único que se cuenta de ese lugar. Hay más historias, esperando turno, aquí en el canal.